Esta tarde nos acercamos también a su palabra, necesitamos la palabra de Dios, realmente la necesitamos. Necesitamos esa palabra que nos ayude a entender mejor, que avive nuestra fe, que nos ayude a seguir hacia adelante, nuestra decisión firme de seguir al Señor. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios tiene que ver con su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí. Dice su palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. ¿Alguien cree esto hoy? Yo lo creo firmemente. Mis ojos no lo pueden ver, pero Dios lo dice y yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Lo que quiero decir con esto es que el Espíritu Santo está aquí, hay una palabra preparada y ahora necesitamos disponer nuestro corazón, que no es poco. Necesitamos entender que la palabra que se va a predicar en algo tiene que ver conmigo y contigo. En algo tiene que ver conmigo y contigo. Algo Dios te quiere decir hoy. Quiero que lo sepas, ¿eh? Quiero que lo sepas. Seguramente igual no es nada de lo que yo tengo pensado. A veces bajo del púlpito o con los jóvenes y después de haber estado preparando una palabra, viene alguien y me dice, oye, me ha encantado esta parte y me ha enseñado esto. Yo digo, yo no tenía pensado nada de eso. Pero el Espíritu Santo lleva su camino. ¿Alguien entiende esto? El Espíritu Santo habla y habla como Él quiere, ¿verdad? Se hace entender. Pero necesitamos nuestra disposición. Necesitamos colocarnos en ese lugar de decirle al Señor, yo te necesito hoy, necesito escucharte, necesito que entender que es tu voz la que habla. Así es que te voy a pedir que cierres tus ojos ahora y que se lo digas a Dios. Digas, Señor, estoy aquí, he dejado mi casa para acercarme a tu presencia y no solamente como un espectador. Esta tarde, Señor, venimos a estar contigo como se nos ha dicho. Venimos a escuchar tu voz como lo escuchaba Moisés. Tu palabra dice que tú vives en mí, que has hecho morada en mi vida y que te haces entender. Así es que hoy no me quiero marchar de aquí sin escucharme, sin escucharte, Señor, sin irme con una palabra tuya, con un abrazo tuyo, con un susurro tuyo, con algo de tu parte. Díselo al Señor en esta tarde. Así nos disponemos, Dios, para ti hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iba a decir que tengo un filete, no tengo cualquier cosilla, tengo una pedazo de predicación, no sé cómo suena eso, pero en el sentido de que es algo bastante sólido, es bastante sólido. Hay muchas preguntas importantes en la vida de una persona, de un hombre y de una mujer. Hay muchas preguntas importantes a lo largo de la vida. Pero Dios quiere que haya ciertas preguntas que los hijos de Dios tengan grabadas en su corazón cada día de su vida. Hay preguntas que deben de ser contestadas, no solamente sabidas, sino que tienen que ser vividas cada día. Cada uno de los hijos de Dios tiene que entender y tiene que contestar recogido a solas ciertas preguntas. Desde el principio de la historia, Dios se ha esforzado en que estas preguntas fuesen muy bien entendidas por su pueblo. En el principio, como se nos ha dicho hace un momento, ese pueblo judío. Pero hoy en día, todos aquellos que han aceptado a Jesús deben de saber quiénes son. Tienen que saber a dónde van. Tienen que saber cuál es mi parte hoy, de dónde vengo. Tienen que saber por qué estoy vivo, cuál es el plan de Dios para mí. No es cualquier cosa. No solamente el pueblo de Israel había entendido de labios, de parte de Dios y de sus labios que eran el pueblo escogido, sino que Pablo, Pedro y cada uno de los escritores de la Biblia había entendido muy bien de parte del Espíritu Santo que tenían que explicar a su pueblo y dejar muy claro lo que ellos son delante de Dios, porque son un pueblo diferente en esta tierra y porque sin saber eso no iban a poder vivir lo que Dios tiene preparado ni cumplir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Decimos amén a eso. Lo entendemos. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe unas letras y desde el principio a fin
Es una carta dirigida a una joven iglesia, una iglesia joven que el mismo Pablo había fundado en el tercer viaje misionero. Esta carta se escribe aproximadamente en el año 60, hacía menos de 30 años que Jesús había fallecido. Y mucho más tarde se fundó esta iglesia, era una iglesia muy jovencita. Pero es una carta en la que el apóstol Pablo empieza a describir a esta iglesia lo que son y empieza poco a poco a contestar estas palabras, porque es una iglesia que estaba viviendo en un lugar complicado. Éfeso era una ciudad muy importante, pero también era una ciudad muy idolátrica. Allí estaba uno de los mayores templos a la diosa Diana de los romanos, pero el nombre es... no me acuerdo. Pero eso es lo de menos. El templo era enorme. Ya vendrá. Era importante que esta iglesia supiese quién era, que tuviese muy bien definido lo que era en Dios, para poder vivir el propósito que Dios tenía en sus vidas. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi parte? ¿Por qué estoy vivo? No solamente son palabras, no solamente son preguntas que nosotros necesitamos saber, sino que todo el mundo necesita, o en un momento dado de su vida se ha preguntado, ¿qué pinto yo aquí? ¿Cuál es el motivo de mi vida? Muchas personas se quitan la vida porque no encuentran sentido a su vida. No sé lo que hago en esta tierra, no sé cuál es el sentido de mi vida, no sé para qué he nacido, soy una casualidad, nadie me quiere, no le importo a nadie. Son algunas de las conclusiones que algunos jóvenes tienen en su cabeza, y mayores también. ¿Quién soy yo? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién soy yo? La Biblia nos habla que que el ser humano fue creado por Dios. En el Génesis capítulo 1 nos habla de que el ser humano es una criatura de Dios, alguien creado por Dios. No es una criatura más, somos diferentes que el resto de las criaturas que hay en la tierra. Y Dios nos diferenció porque no solamente tenemos cuerpo y alma, sino que también tenemos espíritu. A diferencia de los demás seres de la tierra, tenemos un espíritu capaz de comunicarse con Dios, de sentir, de percibir lo que Dios quiere, de hablar con Dios, de sentirle. Fuimos creados a imagen de Dios. Cuando Dios terminó su creación, lo último que creó fue al ser humano y le dijo, ahora tú gobernarás la tierra, todo esto lo he preparado para ti. Gobiérnala, sojúzgala, dice en Reina Valera. Nosotros somos criaturas que Dios ha creado, criaturas. Pese a haber sido creados para vivir según el plan que Dios tiene para nosotros como unas criaturas cercanas a Dios, nos enseña la palabra que el ser humano decidió vivir lejos de Dios. Decidió dejar a un lado lo que Dios tenía preparado para ellos y quiso afrontar el día a día con sus decisiones, tomando sus propias decisiones, asumiendo la responsabilidad de su vida, marcándose sus propias metas y asumiendo las consecuencias. Voy a abrir un paréntesis. Era la diosa Artemisa. ¿Amén? ¿Alguien puede decir amén a eso? La que le liaron a Pablo con la dichosa diosa Artemisa. Vamos a cerrar el paréntesis. Decidimos rechazar esa forma de vida con Dios y decidimos vivir a nuestro criterio. Además, nos marcamos nuestras propias metas que no tenían nada que ver con Dios. Estas decisiones personales han traído consecuencias a nivel
exterior, la tierra, las noticias, el día a día nos habla de las consecuencias de esas decisiones, de dar la espalda a Dios, de vivir lejos de Dios. Solo hace falta enchufar un poquito la radio o las noticias para ver el desorden, el odio, los sucesos que hay. Pero también ha traído unas consecuencias a nivel interno. Vivimos cargados de angustia, con metas tontas. Vivimos angustiados, llenos de ansiedad, llenos de envidia, llenos de egoísmo. Nada nos satisface. Cuando terminamos de conseguir una cosa ya queremos otra, nunca tenemos bastante. No nos importan los demás, nosotros somos el centro. Nosotros somos el centro de todo. Eso es lo que tú y yo somos criaturas de Dios. La Biblia nos enseña que pese a todo, somos criaturas a las que Dios ama de una manera increíble. Los seres humanos, cualquier persona que veas por la calle, todos somos criaturas de Dios. Y la Biblia nos enseña que nos amó Dios de tal manera, que nos ama, que ama a cualquier persona que te puedas encontrar por la calle, que nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, que es Dios hecho hombre, para ser un intermediario y volver a reencontrar a aquellos que se habían marchado, hacer un puente entre unas criaturas que no querían saber nada de Dios y un Dios que está deseando el reencuentro con sus criaturas. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, no de paseo, sino a cargar con nuestros pecados, a morir en una cruz, que es lo que esas criaturas merecían, a cargar con cada una de nuestras decisiones. Ese es el tamaño del amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, sus criaturas. Pero de tal manera que esa persona, Jesucristo, ahora pasa a ser como una piedra que todo lo cambia. Es como cuando tú vas por un camino con tu coche o con tu bicicleta y de repente aparece un cruce de caminos. Jesús es ese cruce de caminos que Dios envió. De tal manera que cuando llegas a Él, tienes que tirar a mano derecha o a mano izquierda. No puedes permanecer impasible. Tienes que aceptarlo en tu corazón como una obra de Dios o rechazarlo. La palabra de Dios nos dice que si rechazamos a Jesús, nosotros seguimos siendo criaturas. Criaturas, seguimos siendo amados. Pero nos espera un futuro duro. Dice la palabra de Dios que está establecido para el hombre, que viva una sola vez, y después de esto el juicio. En ese juicio cada uno va a recoger lo que decida aquí en la tierra. Cada uno va a recoger acorde a lo que haga con esa piedra que está en el centro. La decisión que tú tomes con respecto a Jesucristo. Los que lo ignoran siguen siendo criaturas y asumirán sus responsabilidades. Los que deciden aceptar a Jesús como su Salvador, dice la palabra de Dios, que pasan a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto Pablo se lo explica muy bien en la carta, empieza explicándoselo muy bien. Ellos necesitaban entender esto, necesitaban saber lo que eran. En Efesios capítulo 1, verso 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Jesucristo es ese punto de encuentro, ese punto de vuelta a casa. En Juan capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que creyeron en Él, a los que le recibieron en su corazón como su Salvador, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios. Así es que, ¿sabes quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? Te pregunto esta tarde. ¿Quién eres tú? Quiero recordarte lo que significa. Hace un momento estábamos cantando una preciosa canción, Soy un hijo de Dios. Quiero recordarte tan apenas unas pinceladas de lo que significa ser
un hijo de Dios. Desde el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, como hemos escuchado, Pablo les dice, tú pasas a ser, Dios te adopta como tu hijo, como su hijo. De tal manera que Dios te considera a ti como consideras tú a tus hijos. Has pasado a ser una persona a la que Dios cuida. Nada de lo que pasa en tu vida es ajeno a Dios. Todo lo que tiene que ver con tu vida antes lo ha decidido Dios. Eso nos enseña su palabra. Todo lo que tiene que ver con tu cuidado, con tu educación, ahora lo ha asumido Dios. Ahora eres un hijo de Dios. Estás bajo su protección. En Primera de Juan, capítulo 1:8 dice que el maligno ya no se puede acercar a ti. Eres un hijo de Dios. No estás desprotegido. Su espíritu mismo, Dios mismo, dice la palabra de Dios, que vive en ti. No contigo, sino dentro de ti. El espíritu mismo de Dios vive en ti. Desde ese mismo instante, soy templo del Espíritu de Dios. En Colosenses capítulo 1, verso 14, nos habla de que nosotros hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados, íbamos en ese camino rumbo a un lugar feo. Y Dios nos pilló al vuelo, pagó por cada uno de nosotros y perdonó cada uno de nuestros pecados. Perdonó cada uno de nuestros pecados. Nos ha librado de condenación, nos dice Romanos capítulo 8, que ya nadie te puede condenar, eres un hijo de Dios y Dios ya no te condena. Y si no te condena Dios, ya nadie te puede condenar. Ser un hijo de Dios significa que eres perfecto a los ojos de Dios. Que cuando Dios te mira, no ve en ti ningún defecto. Yo sé que tú sí te los ves, pero Dios dice que no. Él ha decidido mirarte a partir de ese momento a través del perfil de Jesucristo. Perfecto a los ojos de Dios. Ser hijo de Dios significa que Dios te ve digno, digno de cada una de sus bendiciones, digno de su favor. Dios cuando te ve dice, este es mi hijo amado, que me complace. Lo mismo que le dijo a Jesús de Nazaret, ahora te lo dice a ti. Y yo sé que tú sabes que metes la pata y que no haces las cosas perfectas, pero cuando te acerques a Dios, yo quiero que tú sepas que si tú eres un hijo de Dios, Dios te ve digno de su favor. Por favor, díselo a la persona que está a tu lado. Dios te ve digno de su favor, de sus bendiciones. Ha decidido verte a través de la obra de Jesús. Eres digno para Dios. Eres digno de su favor, de su cercanía, de su compañía. Eres digno. Eres una persona que si antes, cuando eras una criatura, ya Dios te amaba de esa manera, imagínate ahora, imagínate ahora, imagínate ahora, eres querido por Dios. Y además te lanza una de las promesas, nos hablaban de promesas más impresionantes. Dice que a los que aman a Dios, a partir de ese momento, todas las cosas que pasan en su vida, Dios las va a torcer y al final van a ser para bien. Alguien dice amén. Alguien la pesca al vuelo. Esa es para mí. Puede ser que pinte mal. Al final Dios lo va a cambiar porque es poderoso para hacerlo. Es poderoso para hacerlo. ¿Sabes lo que eres, amigo, amiga, hermano, que estás aquí? ¿Sabes lo que eres? ¿Puedes contestar a esa pregunta? Si hay aquí alguna persona que todavía no ha contestado esa pregunta, si nunca te lo habías planteado, si no tienes, a veces nuestra vida va muy deprisa, va pasando el tiempo y cada vez va muy deprisa. Y a veces una cosa lleva a la otra y cuando nos queremos dar cuenta tenemos 50 años. Y necesitamos pausa.
Necesitamos parar. Si tú estás aquí, yo creo que Dios quiere algo de ti. Si hay algo en tu corazón que te hace estar inquieto, si has notado que algo te falta, que has probado muchas cosas y que intentas apagar esto con cosas, con decisiones que no tienen que ver con Dios y no te ha funcionado, hoy te digo, ¿tú qué estás esperando? El Señor te dice, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Dios te está buscando y necesita que tomes una decisión con respecto a Jesús. Ni lo vas a entender todo, pero Dios quiere empezar contigo una historia diferente, una historia de vida. Quiere acogerte como su familia. Ya no esperes más. Ya no esperes más. Es demasiado lo que tú te estás jugando. Es demasiado. ¿Sabéis? Contestar esta pregunta es imprescindible. Es imprescindible, como hemos empezado diciendo, tener presente quién soy hoy. Al igual que en Éfeso con la diosa Artemisa, Diana, la de los romanos, era muy importante que tuviesen muy bien definido en su corazón quiénes eran ellos, para poder vivir de una manera diferente. Creo que hoy más si cabe. Todo nos empuja a desdibujar quiénes somos. Hoy en día eres lo que tienes. Los anuncios nos dicen quiénes somos acorde a lo que vestimos, consideramos a las personas sin querer, acorde al estatus que le ponemos, a cómo se comporta, a su educación. Eres un hijo de Dios. No por lo que vistes, no por lo que dices, sino porque Dios así lo ha querido. ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo quiero hacerte una pregunta. Muchas veces nosotros sabemos que somos hijos de Dios, lo cantamos y lo cantamos de verdad. Pero esta palabra, yo decía que es un filete gordo, porque es una palabra que viene no a ser superficial, sino que viene a meterte un poco en tensión, a meterme en tensión. He estado por rato preguntándome qué es para mí ser un hijo de Dios. Y yo te voy a preguntar a ti, ¿cómo está afectando a tu vida personal el hecho de que eres un hijo de Dios? ¿Cómo está afectando a tu vida personal? Si no eres un hijo de Dios, la palabra de Dios nos dice que hay algo dentro que no está encajado, porque todo lo que hay dentro de nosotros está preparado, tiene la forma de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, Dios ya ha venido a tu vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo está afectando el que tú seas un hijo de Dios a tu vida personal, a tu día a día? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo está afectando cuando te vienen los problemas, cuando te vienen las decisiones, cuando te vienen mal dadas? ¿Cómo está afectando? ¿Cómo lo estás enfocando? ¿Cómo recibes las malas noticias? ¿Cómo recibes esto? ¿Cómo recibes? ¿Cómo vives? ¿Cómo enfocas tu día a día cuando te acercas a Dios? Cuando tienes al enemigo detrás acusándote, diciéndote todos y cada uno de tus errores. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas con el miedo, con ese tipo de tensiones? ¿Qué me pasará? ¿Qué será de mí en el futuro? ¿Cómo te
mueves cuando te equivocas de verdad? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo haces cuando nada sale como tú piensas? ¿Cómo te comportas cuando te parece que nadie te quiere? ¿Cómo te comportas en tu día a día? ¿Cómo está afectando a tu vida personal esto? En realidad pienso que todo lo que dice Dios que yo soy me haría vivir de una manera diferente. De una manera diferente. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo llevas el saber que eres templo del Espíritu Santo? Mira, me encanta cuando mi hijo se acerca y me pregunta cosas. Me dice, quiere tomar una decisión, o mis hijas, y me preguntan esto. Bueno, me preguntan absolutamente todo. Yo soy su padre. ¿Tú le preguntas a Dios? ¿Cómo afecta para ti el que seas un hijo de Dios? El que Él esté dentro de ti cada día. ¿Cómo llevas tu relación, tu día a día con Él? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿De dónde vienes? También es una de las preguntas más impresionantes de las que corren por ahí. Tengo que decirte que la palabra de Dios no tiene ninguna casualidad, y desde luego tú no eres una casualidad. Tú no vienes porque tu padre y tu madre tuvieron una noche de pasión. Tú eres una persona deseada por Dios. Dice la palabra que en Efesios 1:4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. No solamente pensó en ti antes de que nada hubiese sido formado. No solamente pensó en ti antes de que los cielos y la tierra fuesen creados, sino que en el Salmo 139 hay un pasaje maravilloso que voy a leer contigo, que dice el Salmo 139, verso 13. Quiero que recibas esto, porque no tiene desperdicio, imagino que ya conoces, pero yo te lo voy a leer otra vez. Dice así el salmista: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Eso dice Dios de ti. Tú no eres una casualidad. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un despiste. Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo y creó con detalle cada parte de tu cuerpo. Esas cosas que nosotros tenemos en la cabeza de que somos altos, demasiado bajos, demasiado gordos, demasiado finos. Somos como Dios quiere que seamos. Así como tú eres, Dios te creó y Dios dice que eres bueno. ¿Alguien puede decir amén a eso? Déjate de complejos ya, déjate de mirar lo que dicen los demás, porque Dios dice que eres como Él dice que quiere que seas. ¿Cómo afecta a tu persona el hecho de que eres tal cual Dios quiso? ¿Cómo afecta a tu persona el que Dios te diga que tú eres tal y como Dios quiere que seas? No es mucho más allá. Dios te ha querido poner en este mismo punto de la historia, en este mismo punto concreto, en este país, en este lugar. Nada hay casualidad para ti. Así que no camines como un perdido, como el que está desubicado. Estás
donde Dios quiere que estés y tienes que estar preparado con los ojos abiertos porque Dios tiene planes para ti aquí y ahora. ¿Lo puedes recibir esto? Amén. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la esperanza de mi vida? Una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿A dónde voy? Dice en Efesios capítulo 1, verso 11, Pablo, trasladando estos principios a esta iglesia pequeña, 1, verso 11, dado que estamos unidos a Cristo, dice que hemos recibido una herencia de parte de Dios. Dice un poquito más adelante en el 11:18, pido que os inunde de luz el corazón para que podamos entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su propio pueblo. Esa es la oración de Pablo. Señor, por favor, que ellos puedan ver más allá de la televisión, que puedan ver más allá de lo que ven sus ojos. Señor, por favor, que puedan ver la esperanza no probable, dice Pablo, sino segura que hay en Dios. Una esperanza preparada para ti y para mí. Señor, por favor, ábreles el corazón. Y yo le pido a Dios y le pedimos juntos, Señor, ábrenos el corazón. Ábrenos el corazón, porque la palabra entera está llena de exhortaciones a llevar nuestra mirada un poco más allá del día a día, un poco más allá de lo que estamos viviendo ahora. Mis días en la tierra no son todo. Ni siquiera son una pequeña parte. Puedes recibir esto hoy. Tus días en la tierra no es todo. Dios nos dice que estamos aquí de paso, que esto es un puente, que es un puente muy pequeño. Amigo, no vivas la vida como si se fuese a acabar mañana, porque Dios nos enseña que no es así. No es así. Eres eterno. ¿Te lo puedes creer eso? Cuando te mueras, hay un mañana. Todo se va a quedar aquí. Hay un mañana. Dice en Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. Es una visión que Dios le da a Juan y le dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, mira, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, mira, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado, porque yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Y sigue diciendo en el mismo capítulo, versos 23 en adelante, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad, y no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero.
Necesitamos llevar nuestra mirada más allá de nuestro día a día. Y yo te pregunto a ti, es un día de reflexión. ¿Cómo te afecta en lo personal? ¿Cómo te está afectando a ti en lo personal, en el día a día, el hecho de que tu vida es eterna? De que tu vida no tiene tanto que ver con el día a día que aquí estás viviendo. De que tu vida es eterna. ¿Cómo te está afectando eso en tus decisiones? En las cosas que te pasan. ¿Cómo te está afectando esto? ¿Cómo te afecta el saber que no te vas a llevar nada? Podía hablaros de casos tremendos. Los que saben en lo que trabajo lo pueden entender bien y no quiero entrar porque no quiero alargar en el tiempo. Vendo lápidas y no es parece un mensaje publicitario, no. Pero las personas vienen iba a decir a mí. Sí, vienen a mí en momentos de pérdida. Y prácticamente delante de mí muchas veces se están repartiendo el dinero. El que se va no se lleva nada. El que se va no se lleva nada. Que esta vida sea solo como un grano de arena en la playa, ¿cómo lo llevas? Que esta vida sea mucho más larga, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo afecta a tu vida, a tus decisiones, a tu temperamento, a tus obsesiones, a tus manías? ¿Cómo lo estás llevando, hijo de Dios? Podemos seguir preguntando, ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Grandes preguntas, tremendas preguntas, son las preguntas más fundamentales que un ser vivo, que un hombre se puede hacer. Y yo te pregunto a ti, ¿por qué nacen los hijos? ¿Por qué vivo? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué nacen los hijos? ¿Por qué nacen los hijos? ¿Por qué hemos tenido hijos? Eso puede contestar el por qué tú estás vivo. Tú estás vivo porque Dios te quiso tener. Tú estás vivo porque Dios quiso que formases parte de su familia, quiso vivir contigo. Tú estás vivo porque tú eres importante para Dios. Porque quiso vaciar sobre ti, sobre tu vida, todo el amor que Él tiene. Dice el versículo 5, capítulo 1, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Al qué? Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y dice, y le encantó hacerlo. Le encantó hacerlo. Dios te creó para estar cerca de Él, para vivir en familia. ¿Para qué fui creado? Antes Valeria seguía la canción para estar contigo, para estar contigo. A veces pensamos que nosotros hemos sido creados para hacer cosas, pero yo personalmente no lo creo. Yo creo que nadie tiene un hijo para hacer cosas. Y Dios, desde luego, tampoco. Después de la guerra civil en España, mi padre me comentaba que había mucha escasez y que las familias tenían hijos, muchos hijos, para que les ayudase a trabajar la tierra. No sé si los mayores se acuerdan de eso, si a alguien le suena. Es así, Antoñita, funcionaba así. Tenían que tener muchos hijos porque necesitaban ayuda, no había medios. Y todo lo que salía tenía que salir de la tierra, necesitaban ayuda. Pero Dios no te ha creado a ti como una herramienta para usarte porque necesitaba ayuda, ¿no? Y yo no creo que Dios te haya creado a ti para hacer cosas como una herramienta. Para lo que fuiste creado, lo que necesitas para poder entender la vida, lo que Dios ha buscado desde el minuto 1 de la creación es, como decía Valeria, que estés, que vivas, que disfrutes de la presencia de Dios.
Dios es amor en sí mismo y no hay ningún lugar mejor para estar. ¿Alguien cree esto? Dios nos ha creado para estar con nosotros. Ese es el motivo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere que camines con Él, que vayas charlando con Él, y cada día que pasa sin que comentes cosas, sin que le preguntes, es un día perdido para Dios. Y no podría resistir yo que mi hijo no me tuviese en cuenta, que no me preguntase: ¿estos zapatos me quedan bien? ¿Estos calcetines bien? ¿Esto de afeitarse cómo funciona? Las chicas cuando se ponen su primer pintalabios. Dios quiere crecer contigo, verte crecer, verte cómo afrontas la vida, verte que te conviertes en una mujer, en un hombre de Dios, que vas madurando, que tomas tus decisiones, que dejas de sufrir por tonterías. Dios quiere verte como creces, como te haces un hijo de Dios maduro, a semejanza de Jesús. Ese es el motivo por el que te ha creado, igual que nosotros hacemos con nuestros hijos. Ese es el motivo. Así es que replantéate cómo estamos viviendo, si estamos cumpliendo de verdad el motivo por el que fuimos creados. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede decirlo más fuerte? Amén, 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 amén. Es mi deseo que experimentéis el amor de Cristo, dice Pablo a la iglesia. Él quería que esto lo entendiesen bien. Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, dice, entonces, cuando experimentéis el amor de Dios, es entonces cuando seréis completos con toda la plenitud de la vida. ¿Habéis oído esto? Estás buscando la plenitud. La plenitud no está en el servicio. La plenitud no está la plenitud está en saborear el amor de Dios en tu vida cada día. Ahí está la plenitud de una persona. Un hombre y una mujer es completo cuando descubre el amor de Dios y lo experimenta en su vida, no solamente de oído. Cuando experimenta que de verdad Dios me ama. ¿Y cómo viene esto? ¿Cómo viene esto? Dice en el 3:17. Entonces Cristo habitará en vuestro corazón a medida que confiéis en Él. Esto ocurrirá en ese momento. Te hablan de Jesús. A medida que empieces a confiar en Él, dice, echaréis raíces profundas en el amor de Dios. Y son estas raíces profundas en el amor de Dios. Ellas os mantendrán fuertes. Espero que podáis comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Hermanos, hay un Padre impresionante que te quiere como eres y que quiere pasar tiempo contigo. Los jóvenes estamos aprendiendo lo importante que son las disciplinas espirituales. Y ayer empezamos de una manera preciosa hablando de la importancia de leer la palabra de Dios. Y hay dos cosas importantes. Una es que si no tenemos el hábito, tenemos que hacerlo bien. Y Marta y Lucas nos explicaban, oye, si tú no tienes el hábito de leer la palabra, tienes que empezar. Es muy importante que lo hagas. Empieza poco a poco, empieza a saborear poco a poco. Primero un poco, luego un poco más. Crea un hábito, nos enseñaban. Pero eso es para hacer el hábito. Nosotros necesitamos la palabra de Dios que nos recuerde cada día quién somos. Nosotros necesitamos vivir con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos vivir conectados con Dios. Necesitamos la palabra de Dios cada día, no 10 ni 15. Necesitamos que eso sea el argumento principal porque somos hijos de Dios. Y el único sitio donde nos recuerda lo que somos es la palabra de Dios. El único momento es cuando estamos en su presencia, cuando sabemos de verdad quiénes somos.
Y eso no se puede hacer en 10 minutos. Necesitamos que la palabra de Dios sea completamente vital en nuestra vida, o moriremos como iglesia, como familias, se perderán nuestros hijos, porque si no hay palabra no hay nada. No vale 5 minutos ni 10. Tenemos que meternos en la palabra de Dios de principio a fin, descubrir al Dios de la palabra a través de su Espíritu Santo. No puede ser algo secundario, no es una opción. Moriremos como iglesia. Moriremos como iglesia, no es una opción. La oración no es una opción. Un hijo de Dios que no conoce a su Padre está muerto. Olvídate de servir si no conoces al Dios de la palabra, si no conoces al Dios en intimidad. Pasar días sin leer la palabra no es una opción para un cristiano. No es una opción para un cristiano. No es una opción para un cristiano. Si te tienes que llevar algo de aquí hoy, llévate eso. No es una opción para ti. No es una opción. Te estás equivocando de lo que Dios quiere de ti. Porque lo único que quiere de ti es la comunión. Y no lo veas como una obligación. Cuando te metas en la palabra, descubrirás un mundo maravilloso. Descubrirás el amor de Dios. Descubrirás a Jesucristo. Un amor impresionante, cuán alto, cuán profundo, cuán inmenso es el amor de Dios. No hay nada en la tierra que pueda apuntar a eso, nada. Es desde ese punto, hermanos, es desde ese punto de un hombre y de una mujer que ha intimado con Dios, que lo ha conocido, que vive cerca de Dios, que conoce lo que Dios quiere. Cuando le puedes decir, Señor, tus deseos ahora son los míos. Dios te empapa de su amor y te habla del amor que Él tiene por los demás. Te habla de lo que siente, de sus deseos por una creación, por criaturas que andan vacías, desesperadas. Y de repente te ves con la misma pasión que Dios. Entonces sí. Entonces los deseos de Dios son tus deseos y tú pasas a ser un colaborador de Dios. Y el Espíritu Santo te lleva a hacer las obras que Dios tiene preparadas para ti. No hacer por hacer, aprendíamos. No hacer por hacer, sino aquello que Dios tiene en su corazón. A Dios sea la gloria. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esas obras buenas tienen que ver con deshacer toda la maldad que hay en la tierra, todo el desorden, todo el pecado que trae llanto, que tanta desilusión, destrozos está haciendo en las familias. Tiene que ver con deshacer lo que el enemigo está construyendo en esta tierra. Pablo sabía muy bien cuál era su llamado. Dice en el 3:9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas. El misterio que mantuvo oculto desde el comienzo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas. El Hijo de Dios estaba siendo crucificado, todo se había acabado. Pero la sabiduría de Dios iba mucho más allá. Y Él demostró a todos los primeros sorprendidos, dice aquí que eran los ángeles, no entendían nada. Pero Dios puso, desde ese punto, desde la muerte de Jesús, puso en marcha ese plan misterioso, que era un cambio radical, un puente entre el hombre, las criaturas y Dios. Y ese plan comenzó con Jesús. Pero luego la idea de Jesús es que lo continuase. ¿Quién? Dice, su iglesia. Su iglesia. No hombres individuales. No el Cid campeador a su rollo. No. Dios tiene en su mente su iglesia. Un grupo de hombres, de mujeres que se levantan las manos, como nos decía Valeria, que se preocupan unos por otros, que saben lo que son en Dios. Y Dios preparó, y nos dice a partir del capítulo 4, cómo Dios fue dando dones. Dones a su iglesia. Dones a su iglesia, como fue levantando apóstoles y maestros, pastores. ¿Tiene sentido para ti? Porque Dios quiere preparar una iglesia que va madurando, que va creciendo, y que va pareciéndose cada vez más a la imagen de Jesús. Esa iglesia somos tú y yo, los hijos de Dios. Eres un hijo de Dios.
Estamos terminando. Pablo termina este libro de Efesios recordándonos ser fuertes en el Señor y en su poder. Capítulo 6. Esta identidad que Dios nos quiere dar, que necesitamos llevar grabada en el corazón, tiene una meta, y es que Dios sabe el momento que estamos viviendo. Dios sabe el momento que estamos viviendo. Y Dios, a través del apóstol Pablo, explica a su iglesia: hay una guerra. No sé lo que tú ves, pero realmente los hijos de Dios vivimos en una guerra. Hay un conflicto fuerte. No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. Padres, madres, hay un enemigo que dice la palabra que va como león rugiente para matar, para destruir a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros matrimonios, para cargarse una iglesia. No podemos vivir el Evangelio de cualquier manera. No podemos vivir el Evangelio, no podemos pasear por una guerra con zapatos de charol. Tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestros días, levantando altares, visitando la palabra de Dios, estando conectados a Dios, viendo un poco más allá, con el cinturón de la verdad, viviendo la coraza de la justicia de Dios, poniéndonos el calzado de la paz que Dios ha creado, viviendo con el escudo de la fe. Yo sé quién soy. ¿Alguien puede decirlo conmigo? Yo sé quién soy. Quiero vivir sabiendo quién soy, no de cualquier manera. Quiero vivir sabiendo quién soy. Poniéndonos la salvación como casco y tomando la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, orando en el Espíritu en todo momento y en todo lugar.